El mensaje llega a las 11:47 de la noche, un martes cualquiera. 3 palabras. Nada más. Tenemos que hablar. No hay explicación, no hay un luego, no hay una llamada perdida que suavice el golpe. En ese instante, el cuerpo entiende lo que la mente aún se niega a aceptar. El pecho se cierra, la respiración se rompe, y una sensación de peligro silencioso te recorre de arriba abajo. Miras la pantalla esperando que aparezca otra frase que lo desmienta todo. No aparece. Y en ese vacío empieza algo que ya no se va. Desde ese momento, el tiempo deja de obedecer. Las horas avanzan, pero tú te quedas atrapado en ese mensaje. El miércoles pasa sin que puedas recordarlo bien. El jueves por la tarde ella se va, y lo hace sin ruido, sin drama, sin dar espacio a que el dolor se vuelva visible. Cuando la puerta se cierra, no sientes rabia, sientes algo peor. Sientes que te han dejado solo con preguntas que nadie piensa responder. Te quedas de pie, inmóvil, con la absurda esperanza de que vuelvas una a abrirse, aunque ya sabes que no lo hará. Esa noche no duermes, tampoco la siguiente. El cansancio no trae descanso, solo pensamientos más crueles. Cierras los ojos y vuelves al pasado inmediato, una y otra vez, buscando el error exacto que lo explique todo. Relees mensajes antiguos como si fueran pruebas. Escuchas su voz en notas de audio que ahora suenan lejanas, ajenas. Te preguntas qué hiciste mal. Te preguntas qué no viste. Te preguntas por qué sigues aquí, roto, mientras ella parece no estarlo. Y lo peor es darte cuenta de que sigues queriendo a alguien que ya no está contigo. Los días siguientes se convierten en una rutina vacía. Comes sin hambre, duermes a ratos, respondes por inercia. Por dentro, la sensación es constante. Una presión en el pecho, una vergüenza muda, como si haber sido abandonado fuera una falta personal. No duele solo perderla. Duele saber que tú sigues esperando algo que ya no existe. Duele sentirte débil por no poder apagar lo que sientes cuando ella ya lo hizo. El lunes ocurre el golpe final. Abres Instagram sin pensar, casi por costumbre, y ves una historia. No necesitas explicaciones. Unas manos que no son las tuyas, un lugar nuevo, una risa que reconoces demasiado bien. En ese segundo, todo se derrumba. El estómago se encoge, la garganta se cierra y entiendes algo que no querías entender. Mientras tú sigues luchando por levantarte cada mañana, ella ya está en otra vida. Y entonces llega la idea que te persigue como una sombra. No es solo que te haya dejado. Es la sospecha de que para ella esto terminó mucho antes. Que mientras tú estabas presente, intentando salvar algo, ella ya había salido emocionalmente por otra puerta. El mensaje del martes no fue el comienzo del final. Fue solo el momento en el que te lo comunicaron. Y tú, sin saberlo, llevabas tiempo despidiéndote solo. Después de la ruptura, el tiempo deja de tener una lógica reconocible. No es que los días pasen rápido o lento, es que no encajan. Hay horas que se alargan como si no tuvieran fin y momentos que desaparecen sin dejar rastro. Te sorprendes a ti mismo mirando el reloj una y otra vez, esperando que algo cambie, como si el simple paso del tiempo pudiera devolver las cosas a su sitio. No ocurre. El tiempo avanza, pero no te lleva a ningún lado. La pregunta empieza a repetirse en tu cabeza con una insistencia agotadora. ¿Cómo es posible que todo haya ocurrido tan deprisa? Hace nada estabais hablando de planes, de fines de semana, de pequeñas cosas cotidianas. Y ahora, de pronto, todo se ha evaporado. Intentas reconstruir la secuencia como si fuera un problema matemático mal planteado. Amor, dudas, ruptura, alguien nuevo. El resultado no cuadra. Falta tiempo entre una cosa y otra. Falta ese espacio que, según te dijeron, era necesario para pensar, para estar sola, para aclararse. Te prometiste no obsesionarte, pero la mente no obedece. Vuelves mentalmente a las últimas semanas, repasando gestos, silencios, cambios sutiles que en su momento parecieron insignificantes.
Una respuesta más corta de lo habitual, una mirada que se desviaba, una conversación evitada. Ahora todo adquiere otro significado. Te preguntas si ya entonces estabas viviendo el final sin saberlo. Si mientras tú seguías creyendo, ella ya había empezado a despedirse por dentro. El dolor no es solo tristeza, es confusión. Es la sensación de haber sido engañado por la propia realidad. Sientes que te robaron algo que no sabías que estaba en juego. El derecho a entender qué estaba pasando. Mientras tú necesitabas tiempo para asimilar la pérdida, el mundo parece decirte que para ella el proceso ya estaba hecho. Y eso te deja en un lugar humillante, como si fueras el único que llegó tarde a una decisión tomada mucho antes. Te descubres comparando ritmos. El tuyo es lento, pesado, lleno de dudas. El suyo, en cambio, parece limpio y decidido. Y esa diferencia te destroza más que la ruptura en sí. Porque no solo perdiste a alguien, perdiste la sensación de estar viviendo la misma historia al mismo tiempo. Mientras tú te hundes en preguntas sin respuesta, ella parece avanzar sin mirar atrás. Ahí es donde el dolor se vuelve más agudo, no por lo que fue, sino por lo que ahora entiendes que no fue. Quizá nunca estuvisteis en el mismo punto. Quizá el tiempo que para ti empezó el día del mensaje llevaba semanas, incluso meses, corriendo para ella. Y aceptar eso duele de una forma que no se puede explicar. Hay un momento incómodo en el que la confusión empieza a ordenarse sola. No porque quieras aceptarla, sino porque ya no puedes ignorarla. La idea aparece despacio, casi con pudor, como si tu mente intentara protegerte de algo demasiado duro. Esto no fue una decisión repentina, no fue un impulso, no fue un giro inesperado del destino. Mientras tú intentabas entender qué había pasado, algo ya llevaba tiempo moviéndose sin que lo supieras. Empiezas a ver la historia desde otro ángulo. Y ese cambio de perspectiva duele más que cualquier reproche. No te dejó, y luego conoció a alguien. Conoció a alguien, y luego te dejó. No como un acto cruel deliberado, sino como un proceso silencioso que se desarrolló a tus espaldas. Tú estabas dentro de la relación. Ella ya estaba saliendo de ella. Y esa diferencia lo explica todo. De pronto, muchas piezas encajan con una claridad que resulta casi ofensiva. Las dudas que aparecieron de la nada. Las conversaciones que se enfriaron sin motivo aparente. Las excusas suaves, dichas con una calma que ahora reconoces como distancia emocional. En su momento lo interpretaste como cansancio, estrés, necesidad de espacio. Hoy entiendes que eran señales de una transición ya en marcha. Pasos pequeños pero firmes hacia otro lugar. Lo que más te duele no es imaginarla con otra persona, es darte cuenta de que tú seguiste apostando cuando la partida ya estaba decidida. Mientras tú invertías energía en salvar algo que creías vivo, ella estaba evaluando alternativas, comparando sensaciones, probando un futuro distinto. Tú estabas presente de cuerpo y de mente. Ella solo de cuerpo. Y eso convierte cada recuerdo reciente en algo incómodo, casi falso. Hay una humillación silenciosa en esta revelación. No porque hayas sido insuficiente, sino porque fuiste el último en enterarte. Te quedaste defendiendo una relación que ya no se defendía sola. Y ahora te preguntas cuántas de esas sonrisas finales eran auténticas y cuántas eran simplemente parte del proceso de salida. No puedes dejar de pensar que mientras tú seguías diciendo nosotros, ella ya había empezado a decir yo. Aceptar esto es una forma distinta de dolor. Ya no es solo la pérdida, es la sensación de haber vivido en una realidad desfasada, de haber amado en un tiempo que ya no era compartido. Y cuando entiendes eso, algo se rompe definitivamente, porque comprendes que el día del mensaje no fue el inicio del final. Fue solo el momento en el que te permitieron ver lo que llevaba tiempo ocurriendo sin ti. Cuando el dolor empieza a ordenarse, aparece una comparación incómoda que lo explica casi todo. No surge para consolarte, sino para obligarte a entender. Las relaciones, para muchas personas, no funcionan como promesas eternas.
Funcionan como trayectorias, como una carrera profesional. Y tú, sin saberlo, estabas actuando como alguien que cree tener un puesto fijo, mientras la otra parte ya estaba buscando una mejor oferta. En el mundo laboral, nadie abandona un trabajo sin tener algo más o menos asegurado. Nadie se levanta un lunes y decide lanzarse al vacío sin un plan. Se envían currículums en silencio, se hacen entrevistas discretas, se comparan condiciones, se negocia sin que el jefe actual lo sepa. Cuando finalmente llega la renuncia, parece repentina, pero en realidad lleva meses preparándose. En ese momento entiendes algo que te duele admitir. En vuestra relación ocurrió algo muy parecido. Tú pensabas en términos emocionales, en tiempo para procesar, en conversaciones pendientes, en segundas oportunidades. Ella pensaba en términos estratégicos, en opciones, en posibilidades, en escenarios futuros. Mientras tú intentabas arreglar lo que había, ella evaluaba si había algo mejor. No porque fueras terrible, sino porque para ella quedarse ya no representaba un avance. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Que el amor, en ese punto, dejó de ser un refugio y pasó a ser una posición provisional. La ruptura, vista desde ahí, ya no parece una explosión emocional, sino la última formalidad de un proceso largo. El mensaje, la conversación, la despedida, no fueron el inicio de nada, fueron el aviso oficial. Para ti fue un terremoto. Para ella, el último paso lógico. Y tú te quedaste intentando negociar mejoras internas cuando la decisión ya se había tomado fuera. Eso explica por qué tus esfuerzos finales se sintieron inútiles. Tus promesas, tus intentos de cambiar, tus gestos desesperados. Era como ofrecer un pequeño aumento cuando la otra parte ya había aceptado un puesto mejor en otra empresa. No estabais jugando el mismo juego. Tú luchabas por conservar. Ella se preparaba para avanzar. Aceptar esta lógica no alivia el dolor, pero lo vuelve más claro. No te reemplazaron porque fueras insuficiente. Te reemplazaron porque alguien pensó que podía obtener algo distinto, algo que en ese momento parecía más rentable emocionalmente. Y esa idea golpea fuerte, porque te obliga a enfrentar una verdad incómoda. Mientras tú apostabas por estabilidad, la otra parte ya estaba en movimiento. Entenderlo así duele, pero también marca un punto de no retorno. Porque cuando ves la relación como una carrera que ya no corría en paralelo, comprendes que el problema no fue que perdieras, fue que nunca supiste que la competencia había empezado. Hay un punto en el que todo encaja con una claridad casi cruel. No se trata solo de dejar una relación, sino de mejorarla cambiando de relación. No en el sentido romántico, sino en el estratégico. Como en cualquier sistema de incentivos, cuando permanecer ofrece rendimientos cada vez menores, la búsqueda de una alternativa deja de ser traición y pasa a ser cálculo, y tú estabas atrapado en ese cálculo sin saberlo. Te preguntas por qué tus intentos de arreglar las cosas no funcionaron. Prometiste cambios, ofreciste más atención, más esfuerzo, más paciencia, pero nada de eso movió la aguja. Ahora lo entiendes. Estabas proponiendo mejoras internas cuando la otra parte ya había identificado una mejora externa. Es una lógica fría, pero efectiva. Permanecer suele ofrecer avances pequeños, cambiar promete saltos grandes, y cuando alguien empieza a pensar así, todo lo que venga desde dentro llega tarde. Ese es el momento en el que aparece lo que podríamos llamar arbitraje emocional. Mantener la relación actual mientras se observa el mercado. No con urgencia, no con desesperación, sino con calma. Mirar sin mirar, escuchar sin comprometerse, dejar puertas entreabiertas. Desde fuera parece estabilidad. Desde dentro es una comparación constante. Tú sigues invirtiendo porque crees que el proyecto continúa. La otra parte invierte solo lo suficiente para no provocar un colapso prematuro. Por eso el final fue tan limpio, tan eficiente. Cuando llegó, ya no había dudas que resolver. El riesgo había sido evaluado. Las alternativas contrastadas, el coste de quedarse comparado con el coste de irse. Y en ese balance, tú ya no representabas la mejor opción disponible, no porque fueras malo,
sino porque, en ese momento, no eras el siguiente nivel. Lo más duro de asumir es que este sistema castiga precisamente a quien más invierte. Quien cuida, quien sostiene, quien intenta reparar, suele ser quien pierde más cuando el cambio se ejecuta. Tú aportaste tiempo, energía, estabilidad, y cuando esas cualidades dejaron de ser escasas, dejaron de ser valiosas, el sistema no premia la lealtad, premia la mejora percibida. Ahí es cuando entiendes por qué nada de lo que dijiste al final tuvo efecto. No estabas compitiendo contra el pasado, ni siquiera contra tus errores. Estabas compitiendo contra una proyección, contra una promesa de algo que, real o no, parecía más rentable que seguir donde estabais. Y frente a una promesa, los hechos presentes pierden fuerza. Aceptar esto no te devuelve la relación, pero te devuelve algo de lucidez. Comprendes que no fue una discusión, ni un fallo puntual, ni una mala semana. Fue un sistema en marcha. Y tú, sin saberlo, estabas defendiendo una posición que ya no estaba en juego. Hay algo que te desconcierta aún más cuando empiezas a mirar la situación con distancia. El hombre que aparece después de ti no encaja con la lógica que siempre te enseñaron. No es necesariamente más atractivo. No gana más dinero. No parece más brillante ni más interesante. Y, sin embargo, ocupa tu lugar con una facilidad que te resulta insoportable. Esa contradicción te persigue porque amenaza directamente tu autoestima. Si no es mejor, ¿por qué fue elegido? La respuesta no está en lo visible, sino en lo que ya viene hecho. Empiezas a entender que las relaciones no solo dejan recuerdos, dejan entrenamiento, habilidades que no se aprenden solo. Paciencia, escucha, gestión de conflictos, presencia emocional. Todo eso se adquiere dentro de una relación seria, no en la soltería prolongada. Y cuando alguien sale de una relación larga, no sale vacío, sale formado, sale probado. Eso cambia por completo la forma de evaluar a una persona. No se trata de su punto de partida, sino de cuánto trabajo adicional requiere. Un hombre que ya ha pasado por relaciones estables representa un riesgo menor. Ya sabe convivir, ya sabe ceder, ya sabe sostener. No hay que enseñarle desde cero, no hay que invertir tanto tiempo ni tanta energía para que funcione. Y esa ventaja pesa más de lo que estás dispuesto a admitir. Entonces aparece una verdad especialmente amarga. Gran parte de lo que tú aportaste sirvió para entrenar a alguien que ahora otro disfruta. Tú hiciste el trabajo difícil. Tú invertiste cuando no había garantías. Tú ayudaste a construir habilidades que no eran innatas. Y cuando ese capital humano estuvo listo, dejó de ser exclusivo. Se volvió transferible. Y eso duele de una forma distinta, porque no es una pérdida inmediata, sino una sensación de haber sido utilizado como etapa de desarrollo. Te castigas por haber invertido tanto. Te preguntas si fuiste ingenuo por enseñar, por apoyar, por adaptarte. Pero lo más cruel de este sistema es que penaliza precisamente a quien actúa con compromiso. El que no se involucra no pierde nada. El que se implica de verdad pierde más cuando todo termina. No porque haya hecho algo mal, sino porque dejó algo valioso atrás. Y ahí aparece otra humillación silenciosa. El nuevo no necesita ser extraordinario. Solo necesita llegar después, recibir lo que ya fue trabajado, beneficiarse de un aprendizaje que tú pagaste con tiempo, desgaste emocional y expectativas. Mientras tú te quedas con la sensación de empezar otra vez desde cero, él empieza con ventaja. Entender esto no te consuela, pero te quita una carga injusta. No fuiste reemplazado por alguien superior. Fuiste sustituido por alguien que llegó cuando el entrenamiento ya estaba hecho. Y asumirlo duele, sí, pero también te devuelve algo de dignidad, porque lo que perdiste no fue valor, fue exclusividad. Cuando empiezas a unir todas las piezas, surge una verdad incómoda que explica la velocidad, la frialdad y la aparente ausencia de duelo. Para algunas personas, estar solas no es una etapa neutral, es un riesgo.
Un estado de exposición que intentan evitar a toda costa. No por debilidad emocional, sino por miedo a lo que implica quedarse sin cobertura. Emocional, social, incluso vital. Mientras tú veías la ruptura como un vacío que necesitaba tiempo para ser asumido. Para la otra parte ese vacío era algo que debía cerrarse cuanto antes. No había espacio para detenerse, para sentir la caída completa, para tocar fondo. El objetivo no era procesar la pérdida, sino no quedarse sin estructura, mantener continuidad, pasar de una relación a otra sin permitir que el suelo desapareciera bajo los pies. Eso explica por qué tú sientes el golpe con tanta fuerza, porque tú sí te quedaste solo con el impacto, sin amortiguadores, sin sustitutos emocionales inmediatos. Te enfrentaste al silencio, a las noches largas, a los pensamientos que no se callan. Mientras tanto, ella no se permitió ese derrumbe, no porque no pudiera sentir, sino porque no podía exponerse al riesgo de sentir sin red. Empiezas a comprender que la rapidez no fue una traición impulsiva, sino una estrategia de protección. Mantener siempre una relación activa reduce la incertidumbre, evita el aislamiento, preserva una identidad compartida. Estar con alguien, incluso con alguien nuevo, es preferible a enfrentarse al vacío de no tener a nadie. Y esa lógica convierte el tiempo entre relaciones en algo que debe minimizarse, casi eliminarse. Para ti, ese enfoque resulta devastador, porque tú sigues atrapado en el proceso que ella decidió saltarse. Tú te ves obligado a sentirlo todo de golpe. El abandono, la pérdida, la duda, la rabia contenida. Ella, en cambio, distribuye el impacto, lo diluye, lo gestiona. Y esa diferencia te hace sentir no solo abandonado, sino atrasado emocionalmente, como si estuvieras viviendo una fase que ella ya superó antes, incluso de decírtelo. Aquí el dolor cambia de forma. Ya no es solo tristeza. Es la sensación de haber sido el único que asumió el riesgo completo, el único que pagó el precio de quedarse solo. Y eso deja una marca profunda, porque te obliga a preguntarte si el amor que viviste era compartido o simplemente una forma de no estar a la intemperie. Entender esta gestión del riesgo no justifica lo ocurrido, pero lo vuelve coherente, y esa coherencia duele. Porque te das cuenta de que, mientras tú te enfrentabas al miedo de perderla, ella se enfrentaba tan a otro miedo distinto, el de quedarse sola. Y en esa elección, tú saliste perdiendo sin siquiera saber que había una apuesta en marcha. Hay otro elemento que termina de explicar por qué todo ocurrió como ocurrió. Y es uno de los más difíciles de aceptar cuando estás del lado del que se queda atrás. La posición desde la que alguien se mueve cambia por completo su valor percibido. No es lo mismo buscar una relación desde la soledad que hacerlo desde una relación ya existente. No es lo mismo acercarse al mundo desde la necesidad que desde la abundancia. Y tú estabas en el lado equivocado de esa diferencia. Mientras estabais juntos, ella ocupaba una posición fuerte. No necesitaba demostrar nada, no tenía prisa, no buscaba, simplemente estaba. Y esa sola condición la hacía más visible, más deseable, más segura. La atención que recibía no era una consecuencia directa de su esfuerzo, sino del hecho de que alguien ya la había elegido. Eso crea lo que se conoce como prueba social. Si otro hombre está dispuesto a comprometerse, entonces debe haber algo valioso ahí. Y esa lógica, aunque no se diga en voz alta, opera con una fuerza silenciosa. Tú, en cambio, una vez fuera de la relación, pasaste al lado opuesto. De repente, tu posición se debilitó. Ya no eras parte de una pareja. Ya no negociabas desde la estabilidad, sino desde la pérdida. Mientras ella avanzaba con una energía tranquila, tú te movías con el peso de la ruptura encima. Y esa diferencia se nota, incluso cuando nadie la menciona. No porque seas menos valioso, sino porque ahora te mueves desde la escasez, no desde la elección. Eso explica por qué, mientras estaba contigo, parecía atraer más miradas que ahora. No es magia ni casualidad. Es posición. Es el poder invisible de no necesitar nada. Y entenderlo duele.
porque te obliga a admitir que, en cierto modo, fuiste parte del mecanismo que la colocó en ese lugar. Tu compromiso actuó como validación, tu presencia como aval, y cuando esa validación ya no te incluía, seguía operando para otros. Aquí aparece otra frustración silenciosa. Tú intentaste recuperar algo desde una posición débil. Llamadas tardías, mensajes que no obtuvieron respuesta, intentos de diálogo cuando el terreno ya no era neutral. Pero cuando alguien ha cambiado de posición, el equilibrio se rompe. Lo que antes era un intercambio, se convierte en una súplica que no se reconoce como tal, pero se siente. Y esa sensación termina de cerrar cualquier puerta. Comprender el poder de la posición no te devuelve lo perdido, pero aclara por qué ciertos movimientos nunca funcionaron. No era cuestión de decir lo correcto, era cuestión de desde dónde lo decías. Tú hablaste desde la carencia, ella decidió desde la abundancia. Y cuando eso ocurre, el resultado suele ser siempre el mismo, independientemente de los sentimientos que hayan existido. Cuando todo se asienta, cuando el ruido baja y las explicaciones dejan de girar en tu cabeza, queda una verdad que ya no puedes esquivar. No es una verdad cómoda ni reconfortante. Es una verdad sobria, desnuda, difícil de aceptar. La ruptura no fue un accidente ni una injusticia puntual. Fue el resultado de procesos que ocurrieron mientras tú seguías creyendo que estabais en el mismo lugar. Y entender eso duele, pero también despierta. El mayor error no fue amar, ni comprometerte, ni intentar salvar lo que creías real. El error fue pensar que el amor se mueve siempre al mismo ritmo para ambos. Tú te quedaste cuando las cosas se volvieron difíciles. Tú intentaste comprender, arreglar, sostener. Y eso habla de tu capacidad de compromiso, no de tu debilidad. La debilidad no estuvo en sentir, estuvo en no ver que ya estabais jugando juegos distintos. Aceptar esta verdad no significa volverte frío ni desconfiado. Significa dejar de idealizar procesos que, en realidad, son humanos y previsibles. Las personas no siempre se van cuando dicen que se van. Muchas veces se marchan por dentro mucho antes. Y cuando el anuncio llega, el dolor es asimétrico porque el duelo ya empezó en momentos distintos. Tú lloras el presente. La otra parte ya pasó por ese duelo en silencio. Aquí es donde empieza el verdadero despertar. No se trata de odiar, ni de vengarse, ni de endurecer el corazón. Se trata de recuperar tu centro, de entender que tu valor no se mide por haber sido elegido o dejado, sino por tu capacidad de ver con claridad, aprender, y no volver a negociar desde la carencia. Lo que duele hoy se convierte, con el tiempo, en criterio, en límites, en lucidez. Tal vez ahora te sientas vacío, retrasado, como si hubieras llegado tarde a una verdad que otros parecen manejar con más soltura. Pero hay algo que no todos consiguen: atravesar el dolor sin anestesia y salir con comprensión. Eso no te hace más fuerte de inmediato, pero te hace más consciente. Y la conciencia, aunque duela, siempre es el primer paso hacia una posición más sólida. Si esta historia te ha resonado, si te has visto reflejado en algún momento, la pregunta no es quién tuvo razón. La pregunta es qué has entendido tú de todo esto. Comparte tu opinión en los comentarios. No para juzgar, sino para poner en palabras aquello que muchos viven en silencio. A veces, decirlo en voz alta es la primera forma de soltarlo.